Buenas tardes, televidentes. Hoy tenemos el placer de poder hablar con el economista agrícola José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores, FESOCA, sobre el problema del azúcar. Bienvenido, José Ricardo. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. José Ricardo, para nuestros televidentes, primero yo quisiera que me aclararas un poco, porque muchos nos confundimos. Cuando hablamos de azúcar, hablamos de caña. Cuando hablamos de caña, hablamos de azúcar, pero como que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Cómo es la cosa? Sí, cómo no. Definitivamente hablamos de caña y, por supuesto, el azúcar se extrae de la caña. Ahora, ¿cuánto hay de azúcar en la caña? Más o menos a nivel nacional tenemos el orden del 8%. Es decir, por cada 100 kilos de caña que se muelen en los molinos de los centrales azucareros, salen 8 kilos de azúcar. Básicamente eso es, por eso es que esa confusión, comúnmente la gente cuando se importa, se produce, lo que se consume es el azúcar, que es el producto final, pero bueno, es todo un gran proceso para poder sacar ese grano de azúcar pues, a través de la caña de azúcar. Ok, entonces hablemos de caña de azúcar, que es la parte agrícola, la parte de la producción. Sí, no. Nosotros en términos de, en base al consumo de azúcar que tuviéramos en el país, ¿qué porcentaje de caña producimos para poder extraer el azúcar nacional? Nosotros producimos alrededor de 1/3 de lo que se debería producir, es decir, estamos en cerca de los 5 millones de toneladas de caña de azúcar. Deberíamos estar alrededor de las 15 millones de toneladas de azúcar para poder suplir el mercado interno y no lo estamos. Es decir, que todo lo que resta, todo lo que falta por producir en Venezuela hay que importarlo para cubrir el consumo nacional y en eso hemos estado por espacio de muchísimos años, pues no solamente ahorita, sino de la única vez que tuvimos más o menos algo balanceado fue en los años 70, 74, 75 por allí, que incluso tuvimos la posibilidad de exportar algo de azúcar al mercado externo, incluso una cuota que había en el mercado de los Estados Unidos se logró exportar, pero de allí para acá nunca hemos podido ni siquiera cumplir con el abastecimiento interno del país. Ahora, de esas 15 millones de toneladas de caña que hoy deberíamos estar consumiendo en términos de zafra, ¿cuál ha sido y en qué época el mayor volumen de caña que hemos podido sembrar? Sí, cuando hablamos de las 15 millones hablamos en este momento, pero nosotros en el 2005, 2006, logramos casi copar toda la capacidad de molienda que tenían los centrales azucareros. Eso está y no ha aumentado, alrededor de unas 10 millones de toneladas de caña, la capacidad que nosotros tenemos para moler en el país, y en ese momento nosotros logramos moler 9 millones y tanto, 9 millones 50 mil toneladas, algo por ahí. O sea que tuvimos en una capacidad del 90% y hemos podido llegar a casi a las 10 millones de toneladas de caña molida si hubiésemos tenido la caña. Pero realmente en ese momento fue bien importante y es bien importante señalar que precisamente fue con el gobierno del presidente Chávez que se hizo un trabajo en conjunto con nosotros, con los privados. El gobierno y los privados trabajamos en conjunto, incluso yo tuve la posibilidad de participar desde dentro del gobierno con el Ministerio de Producción y Comercio en los años 2002, 2003, impulsamos, el azúcar tiene efectos tardíos un poco por el tipo de cultivo, y eso lo que nosotros hicimos a partir de 2000, 2001, 2002, se vino a proyectar en el 2005, 2006, y en ese momento logramos casi copar la capacidad de todos los centrales azucareros en el país. Por supuesto, para mover hoy día las 15 millones de toneladas tendríamos que hacer unos nuevos centrales azucareros, bueno, y se han propuesto, y de hecho se ha hablado, pero lamentablemente se ha quedado en puro papel. En otras palabras, tenemos una capacidad instalada de procesamiento de caña que es el 66% de la demanda hoy real. Sí, hoy día sí. Ahora, ¿tenemos tierras para poder sembrar esos 15 millones o más? Si algo tenemos son tierras y condiciones agroclimáticas muy buenas para ello, y eso se ha demostrado a través de los años. Los llanos occidentales, Cogede, Portuguesa y Barinas sobre todo, ahí hay tierra suficiente y las condiciones muy propicias para la caña de azúcar. Nosotros tenemos posibilidad de autoabastecernos, incluso duplicar nuestra producción si así lo necesitáramos, pero eso tiene que ver todo con una política a largo plazo, que no sean políticas esporádicas
de gobierno, tiene que ser una visión realmente de país la que tengamos, y no tengo la menor duda que lo podamos hacer. Se ha demostrado en el tiempo con las nuevas tecnologías, las nuevas investigaciones, las nuevas variedades de cañas que se han dado, que en el llano pues se dan las condiciones propicias para la siembra de la caña de azúcar. En otras palabras, tenemos tierra, o sea, en condiciones agroecológicas para nosotros poder sembrar el volumen de caña que necesitaríamos para autoabastecernos y en excedente. Mucho se habla en el mundo de las bioenergías, y la caña es una de las fuentes para la bioenergía. Tengo entendido que en Venezuela se han instalado centrales para producir bioetanol a partir de la caña. Ahora, la pregunta es, si no nos autoabastecemos de caña, solo estamos hoy procesando 1/3 de lo que estamos necesitando. O sea, estamos importando azúcar equivalente al 66% de lo que pudiéramos sembrar. Necesitamos sembrar más para autoabastecernos. ¿Cómo cuadra eso de que estemos haciendo centrales de bioetanol? La primera pregunta que daría, tengo entendido que en Brasil, que es el líder de la producción de bioenergía, Guatemala, Colombia, los centrales son duales, o sea, los puedo utilizar para caña o los puedo utilizar para producir etanol. ¿Cómo son los nuestros? Los centrales etanoleros nuestros o los centrales azucareros nuestros, ambos pueden producir el producto para el cual nos están sirviendo. Sí, definitivamente. En Brasil, de acuerdo con usted, se mueve el mercado azucarero, el mercado petrolero, ellos pasan un switch. Vamos a producir más etanol o vamos a producir menos etanol. En este momento, cuando el petróleo está bajando, está muy barato en el mercado internacional, o muy barato no, está más barato, pues indudablemente que ellos tienden a producir un poquito más de azúcar y menos etanol porque consumen más petróleo. Los centrales que aquí en Venezuela se han hecho o no se han hecho, pues se están intentando hacer. Creo que el que está más adelantado es uno que están haciendo en Monay, y no, serían solamente taloneros. Eso ya es un error que de una u otra forma se debería corregir. Además que donde se están haciendo no son las mejores zonas para hacerlo tampoco. O sea que eso habría que estudiarlo muy bien. Repito, lo que pasa es que no pueden ser políticas agrícolas de corto plazo, sino tener una visión de país agrícola, saber para dónde vamos. No dudamos que por el asunto de las energías a nivel mundial, que sobre todo las energías menos congestionantes, que son más congestionantes, más como contaminantes, como la del petróleo, se necesitan en el país. Pero eso habrá que verlo en el tiempo. Por el momento necesitamos centrales que nos den el azúcar suficiente como para poder abastecernos. ¿Cuál es el ciclo de inversión? Si hoy tomáramos nosotros decisiones, si hoy se hiciera un gran acuerdo nacional, definiéramos un plan azucarero a mediano, a largo plazo, a 10, 15 años, ¿en cuánto tiempo empezamos a ver resultados? ¿Cuál es el ciclo de la caña? Mira, el ciclo de la caña de azúcar, si nosotros tomamos una decisión en este momento, en 2 o 3 años podemos ya comenzar a ver resultados. En ese momento que tomamos, que hicimos el trabajo con el gobierno nacional, trabajamos entre años 2000 y 2001. Ya para el 2005 estábamos copando casi todo de la capacidad de los centrales azucareros. O sea que se tendría que ver eso. Ahora, fíjate que cuando comienza la política en el 2003 de regulación de precios, en ese momento comenzamos nosotros a tener el desfase de precio-costo de producción, esa relación que existe allí. Y entonces de allí comenzamos, ya el efecto a partir del 2008, 2009 ya se comenzó a ver entonces un decrecimiento angustiante de todo lo que es la producción de caña de azúcar nacional. Así que más o menos 3 o 4 años podríamos nosotros tener respuestas para este sector. Pero bueno, ojalá y se tome, por eso es que tiene que ser ese tipo de visión de mediano y largo plazo, porque no se puede entrar en ese vaivén en estos asuntos. Veríamos respuesta en términos de la capacidad instalada que tenemos ahorita. Ahora, ¿cómo está esa capacidad instalada? En términos tecnológicos, en términos mismos operativos. O sea, la respuesta también es a 2 o 3 años. Una nueva capacidad instalada para esas 5 millones de toneladas adicionales que hoy tenemos de déficit de procesamiento nacional. ¿En cuánto tiempo podemos nosotros instalar esos nuevos centrales?
Bueno, aquí en Venezuela no tenemos, no hay muy buena... Perdona, José Ricardo, te interrumpo, porque es que en el año, y creo que es importante tener esa cifra, en el año 2012 se decidió hacer el CAE y este es el momento que el CAE todavía no ha arrancado, ya han pasado ya 14 años y ese central no ha tomado fuerza. Por eso es que digo que aquí las experiencias que tenemos en Venezuela no es muy buena al respecto, precisamente con el ejemplo del central CAE, que duró creo que 4, 5, 6 años haciéndolo, a pesar de que el central CAE, debo reconocer que es un central, si estuviese bien manejado sería un buen central, ¿no? La tecnología brasilera hoy día fácilmente en un año se puede construir un central azucarero, o sea que con buen asesoramiento, con buena intención, con un buen manejo administrativo de los recursos, indudablemente que en un año se podrían fabricar fácilmente 2 centrales, 3 centrales azucareros y se podría retomar y de una u otra forma poner los centrales que actualmente tenemos, reajustarlo para que muelan un poco más algunos de ellos. Yo en ese sentido no tengo miedo porque simplemente significa tener visión y querer hacerlo y saber hacerlo. El know-how en Venezuela existe, pero hay que también saber con quién hacerlo. Es decir, hay que buscar a los expertos para ello y aquí en Venezuela existen. Yo no tengo la menor duda que nosotros en poco tiempo, si realmente tenemos una política azucarera consona, real con el país, realmente que sea una política seria, no tengo la menor duda que a la vuelta de 5 años con una buena política nosotros podríamos estar abasteciéndonos. O sea, en alguna forma yo, y no lo dices tú, lo pongo en mi boca, o sea que nosotros hasta los cubanos le podemos empezar a dar clases de lo que significa hacer buena caña, porque tengo entendido que en Cuba la caída de la producción de caña data ya más de 20, 25 años. No, de eso no tengo la menor duda. Indudablemente que la industria azucarera cubana fue en algún momento buena, pero en este momento ellos perdieron todo el contexto y todo el contacto con lo que es la tecnología actual. E indudablemente quien está delante de eso es Brasil, pues. Y para hacer algo habría que hacerlo indudablemente con nuestros vecinos brasileros y también en Colombia existe una industria azucarera bien importante. Ahora, José Ricardo, tenemos una capacidad instalada para procesar 10 millones de toneladas, estamos procesando 5 millones de toneladas, tenemos condiciones agroclimáticas y tierra para procesar 15 millones de toneladas y más, o sea que nosotros en una política a largo plazo no solo pudiéramos hablar de tener un derrotero, de poder llegar al autoabastecimiento de azúcar, sino que también pudiéramos generar bioetanol. Ahora, ¿qué está pasando ahorita? El otro día en una noticia de prensa un dirigente agrario hablaba y ponía como ejemplo de lo que es la crisis que estamos viviendo ahorita, es que en el país existen 16 centrales azucareros, 10 son del Estado, 6 son privados, los 6 privados producen el 80% de ese 33%, el 60% de ese 33% que se produce y los 10 privados solo producen el 33%. ¿Qué ha pasado con todos esos centrales que fueron privatizados? ¿Por qué se ha venido abajo esa gerencia? ¿Qué podemos hacer a los efectos de poder recuperar esa capacidad instalada? Bueno, indudablemente que bueno, es el mismo cuento yo creo que quizás es un sentido de pertenencia, un sentido de querer las cosas, tiene la impresión y lamentablemente es así que, no sé si los humanos, los venezolanos, creemos que cuando algo es del Estado, pues es de nadie y no trabajamos con el mismo afán, con el mismo cariño. Tiene la impresión de que definitivamente cuando algo cae en manos del Estado, independientemente cuál sea el gobierno de turno, no se le pone el mismo empeño por alguna otra razón. Yo creo que eso es un switch que tendríamos que cambiar, pero lo cierto es que es así, pues cuando está en manos privadas funciona mejor y cuando está en manos del Estado no funciona como deberían funcionar. ¿Qué pasa dentro? Eso realmente es una incógnita, uno no sabe porque uno no está dentro de esa administración, pero los números hablan por sí solos, pues. Ellos producen apenas un 20% de lo que es la producción nacional cuando deberían producir más, aunque no son los centrales más grandes ni los mejores centrales, pero deberían producir mínimo un 40% y quizás la mitad de lo que están produciendo los otros centrales que son los más grandes. De hecho, no se está haciendo, la producción de este año fue mucho menor y la que se espera para el año que viene en manos del Estado es incluso mucho menor. No hay un incentivo tal. Y paradójicamente los cañicultores que peor son tratados, los productores que son los que precisamente le arriman la caña a los centrales del Estado, son los que le pagan más tarde, son los que le pagan menos precio,
no hay una política, un departamento agronómico que realmente guíe al productor por donde debe ir, y lo digo de una manera realmente que es lamentable porque debería ser lo contrario, es decir, si está en manos del gobierno, está en manos del Estado, pues los productores deberían ser lo que deberían estar mejor, y tampoco es así. Los productores que trabajan con el sector privado solo en este momento tienen mejores precios, obtienen la paga muchísimo más a tiempo, pueden hacer las labores, tienen un asesoramiento técnico mucho más cercano, bueno, y eso lleva a dar pie a que, bueno, se produce el 80% realmente de lo que produce toda el azúcar que se consume o que se produce en el país. Bueno, podemos en ese sentido deducir algo que también ya empieza a ser un lugar común, como en el maíz, como en otros rubros, el café, donde el hecho de que el Estado se puso a hacer lo que no sabía hacer, que es ser agricultor, ganadero, lechero, industrial, comerciante, vendedor, y dejó de hacer un poco lo que significa al prestar los servicios que necesita ese sector productor para ser eficiente, como es gas, electricidad, agua, vialidad agrícola, y mejorar las condiciones del campo en educación y en salud. Pero lo que yo te diría ya un poco para cerrar, ¿dónde estamos ahorita? Tú decías un poco en tu exposición que venimos decreciendo, que la cosecha de este año ha sido muy limitada, pero que pudiera ser peor el año que viene. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué necesitamos en el corto plazo para cambiar esa tendencia y empezar a reorientar la actividad? Bueno, mira, a partir del 2003 de la regulación de los precios comenzó un desfase. Ese desfase entre lo que es el precio, el costo-beneficio, para el precio y los costos de producción. Ese desfase, a medida que pasa el tiempo, es muchísimo mayor. Hoy la brecha es enorme. No hay manera, o sea, a menos que el gobierno nacional tome algunas medidas importantes, no va a haber forma con paños calientes, con apenas algunos correctivos, de poder cubrir esa brecha. Mientras no haya rentabilidad en el cultivo, la gente no la pueda tener, no va a ser posible que nosotros podamos reactivar la caña de azúcar nacional, y estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que el campo en general no lo vamos a poder reactivar. Si no se entra en conciencia, se sabe que hay que tener la rentabilidad suficiente, no en términos de decir que van a crearse grandes riquezas, aunque eso no es pecado definitivamente, pero sí por lo menos para poder mantener la producción y seguir adelante. En estos últimos años, todos sabemos cómo ha afectado la inflación los costos de producción. Se ha ido por las nubes. No hemos podido realmente tener los repuestos y los insumos con el dólar regulado, porque no han llegado a tiempo, y hemos tenido que seguir adelante porque los productores no podemos parar y los costos se han ido pues a las nubes. Si esta brecha en este momento no se cubre, va a ser absolutamente imposible poder rescatar la cañicultura y el campo en general. Yo creo que el gobierno nacional, nosotros siempre seguimos conversando con el gobierno nacional, le hemos mostrado nuestra mejor y mayor disposición a seguir trabajando con él. Lo hicimos una vez en el 2000, 2001, trabajamos juntos, fuimos exitosos, creemos que lo podemos volver a hacer y lo sabemos hacer. Así que nuestro llamado es también al gobierno nacional a que de una u otra forma escuche o nos escuche a nosotros los productores para poder rescatar el campo y para esta gran e importante fuente de empleo para todo el sector productivo nacional, pues se recupere nuevamente, que es bien importante. Bueno, muchas gracias, José Ricardo, por esta fugaz revisión de lo que está pasando en el sector azucarero. Creo que llegamos nuevamente a una conclusión de que el gobierno solo no puede solventar la crisis que está viviendo el país. En el azúcar se repite, es dueño de centrales y no ha dado respuesta, solo el gobierno no puede. Creo que igualmente hemos podido evidenciar que no solo no puede, sino que también debe dejar de hacer lo que no sabe hacer y ponerse a hacer lo que debe hacer. ¿Y en función de qué? De restablecer confianza a través de un gran acuerdo nacional. Un acuerdo nacional entre el sector productor, que debe dedicarse a producir con eficiencia y productividad, un Estado como promotor que dé el marco jurídico regulatorio que establezca confianza para la inversión, y una academia que apoye tanto al sector público como al sector privado para poder buscar eficiencia y productividad. Muchas gracias, José Ricardo, por haber podido acompañarnos. Gracias a ti nuevamente. Gracias a ustedes. ¿Cuánto